Bueno, pues ahora sí vamos a empezar porque ya se nos está empezando a pasar el tiempo y el tiempo es corto para todo lo que tenemos que platicar el día de hoy. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. A nombre del Laboratorio para la Resolución de Conflictos Socioambientales, que forma parte del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad de la Universidad Iberoamericana, del Centro de Especialistas en Gestión Ambiental y del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Les doy la más cordial bienvenida. Estamos gustosos de que estén pues todos y todas aquí presentes. Cuando estábamos leyendo, digamos, como la hoja de registros, pues nos daba una grata sorpresa ver la cantidad de gente que se registró, que seguramente irán entrando a la reunión. Bueno, pues la diversidad, la gran diversidad de gente que hay, ¿no? Personas de las universidades, periodistas, también personas de las organizaciones de la sociedad civil, hay personas de empresas, hay funcionarios públicos. En ese sentido, bueno, es muy grato habernos dado cuenta que con nosotros nos está acompañando la doctora Marina Robles, secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, y la licenciada Dina Mejía, que es la directora de Fomento de Investigación y Cultura Superior, FICSAC, que es el patronato de la Ibero. Nos da muchísimo gusto contar con la presencia de ellas. Muchísimas gracias por estar aquí, ¿no? Por supuesto, quiero hacer mención y toda la gratitud siempre de la presencia del doctor José Alberto Lara, que es el director del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad, del maestro Gustavo Alanís, que también es el director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, por supuesto del doctor Cuauhtémoc León, aquí presente ahora como invitado en este panel, y que bueno, ellos tres son los socios fundadores del laboratorio. Muchísimas gracias por su presencia y por su apoyo, ¿no? Y bueno, para terminar de hacer la mención y todos los agradecimientos, pues agradezco la presencia de Ricardo Ruiz, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, y de Yavana Latapí de la Ibero, quienes nos están apoyando con todas estas cuestiones técnicas que siempre a mí me paran los pelos de punta porque todavía no le entiendo muy bien a esto del Zoom, ¿no? Entonces, bueno, como verán, el título del conversatorio pues es muy sugerente y es muy importante por la época que estamos viviendo, las cadenas de suministro y productividad en México, desarrollo o pobreza por crisis de COVID, ¿no? Dice mucho de la problemática que tenemos, y es por ello que decidimos invitar a la panelista y a los panelistas que tenemos aquí con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ahorita antes de dar inicio, pues los voy a presentar lo más breve posible porque tienen un currículum bastante extenso los tres, por supuesto. Entonces, bueno, voy a dar lectura un poco para entrar en contexto y después voy a explicar la dinámica de la participación, si a ustedes les parece bien, ¿no? Entonces, bueno, está con nosotros Sergio Graf Montero, ¿no? Él es ingeniero agrónomo de formación, con especialidad en producción forestal sostenible por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con un diplomado en desarrollo sustentable del programa Colmex y una maestría en desarrollo rural y forestería social por la Escuela Superior de Agronomía Tropical de Montpellier, Francia. A lo largo de su trayectoria, se ha especializado en el estudio y conservación de la naturaleza, así como a consolidar e impulsar liderazgos compartidos para la gobernanza ambiental. Ha ejercido como consultor y responsable de proyectos en colaboración con numerosos organismos públicos e internacionales y ocupado cargos públicos como director de la Reserva de la Biosfera de Manantlán. Ha sido coordinador general de producción y productividad de la Comisión Nacional Forestal y director del Instituto de Energías Renovables de la Universidad de Guadalajara. En el ámbito académico ha fungido como autor y coautor en varias publicaciones y como profesor investigador en la Universidad de Guadalajara. Ha sido acreedor al Premio Nacional al Mérito Ecológico 2018, que es el máximo galardón que entrega la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, y desde diciembre del 2018 es secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco. Muchísimas gracias por estar aquí presente, Sergio. Bienvenido. Muchas Gracias. gracias. Está con nosotros Montserrat Salazar Gamboa.
Ella es directora ejecutiva de The Hunger Project México, es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con especialización en Filosofía Directiva y Gestión de Proyectos por la Universidad de Comillas de Madrid. Cuenta con el título de Fundraiser of Grant Markers por el Foundation Center de Nueva York y Fundraising Management por la Universidad de Indiana. Tiene 22 años de experiencia en temas sociales y ambientales, en planificación estratégica, prácticas de sostenibilidad e inversión social, así como en temas de economía social y solidaria. Ha colaborado en el fortalecimiento institucional y desarrollo organizacional de 46 organizaciones de la sociedad civil y la profesionalización del tercer sector. Asimismo, ha facilitado procesos de 12 redes de negociación multiactor, construcción de consensos y redes multisectoriales. Es socia fundadora de la empresa social Telar Social México, donde co-crean proyectos empresas sociales, culturales y artísticas, disruptivas e innovadoras que potencian la sostenibilidad, la economía social y creativa de México. Bienvenida, Monse, y mil gracias por tu presencia. Muchas gracias. Y bueno, está el doctor Cuauhtémoc León Díez, que es doctor en Medio Ambiente y es egresado del Programa de Estudios Avanzados en Medio Ambiente y Desarrollo en el Colegio de México. Desde hace más de 10 años ha investigado y hecho gestión en temas como cambio climático y adaptación, generando políticas nacionales, estatales y municipales en la materia. Tiene gran experiencia en trabajo con equipos interdisciplinarios y forma parte de una extensa red de especialistas con quienes ha trabajado en manejo de conflictos, evaluación de recursos naturales, creación de indicadores y modelación de sistemas medioambientales. También ha trabajado en el fortalecimiento y desarrollo de capacidades, en procesos de capacitación y negociación, y en el diseño y operación de políticas productivas para impulsar la sustentabilidad en áreas rurales y en el sector ambiental, así como lo ha hecho a través de la Secretaría, o sea, todo esto lo ha hecho a través de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal y de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, ¿no? Respectivamente. Como coordinador académico del Programa de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Colegio de México, facilitó numerosos programas en materia ambiental, manejo de recursos naturales, negociación y solución alternativa de conflictos. Actualmente es director del Centro de Especialistas de Gestión Ambiental y es socio fundador de nuestro laboratorio. Bienvenido, Cuauhtémoc, muchísimas gracias por estar aquí, ¿no? Bueno, ahora vamos a explicar la dinámica, ¿no? Son las 4:11. Entonces, bueno, tenemos al final de cuentas este conversatorio está destinado para que termine a las 5:30 de la tarde. Y entonces, bueno, tenemos de aquí a las 5 para pues, platicar de las dinámicas. Y bueno, hay tres preguntas que a mí se me ocurre hacer, que igual las iré haciendo. Y como son tres preguntas que pueden de alguna manera potenciar el diálogo, yo sugiero que cada una de las preguntas aprovechemos 20 minutos para hablar entre los tres en torno a la pregunta que se vaya lanzando, ¿no? Y ya sobre eso, bueno, pues ya nos vamos yendo. Las personas que están presentes, pues las invito a que si tienen preguntas, las puedan escribir en el chat, ¿no? Y la sesión, digamos, de preguntas y respuestas, pues va a ser a partir de las 5 a las 5:30, más o menos en un aproximado en donde se pueden ir contestando esas preguntas y luego ya hacemos una conclusión para despedirnos. Entonces, bueno, si les parece bien, empezamos. Hay una pregunta que a mí me surge, que es, ¿cómo están conformadas las cadenas de suministro y de productividad en México hoy en día y qué cambios se prevén por efectos del COVID? No sé quién quiere empezar. Supongo que Monse podría en un momento determinado darnos una respuesta general y sobre eso ya continuar. Hola, muchísimas gracias. Gracias, Adela, gracias al laboratorio. Y es un gusto estar compartiendo y conversando hoy con todas y con todos ustedes. Yo creo que, y para nosotros desde The Hunger Project que me toca hoy visualizar y compartir, creo que para nosotros es importante entender desde dónde lo podemos estar visualizando. Para nosotros es importante y sobre todo
dar unas pautas desde dónde vemos nosotros las cadenas de suministro y de productividad de México. Nosotros como una organización global, pero que trabajamos únicamente con comunidades indígenas y rurales en condición de pobreza extrema, vemos y acompañamos procesos donde el desarrollo local es lo fundamental para poder hablar de sostenibilidad. Y por otro lado, trabajamos con las lideresas rurales e indígenas para alcanzar comunidades autosuficientes. Y desde ese contexto creemos que es irónico seguir hablando de que hay un derecho a la alimentación en el cuarto constitucional en un país en donde todavía no podemos hablar de una soberanía alimentaria ni una seguridad alimentaria. Creo que hoy la mayoría de las personas, y hace unos días acaba de publicar el reporte del SOFI en donde nos comparte y nos dicen cómo están los números en condiciones de seguridad alimentaria, y pensar que las cadenas productivas siguen siendo estas cadenas en un mismo esquema de productividad y un modelo de desarrollo que nos ha llevado a donde hoy nos tiene en un sistema un poco colapsado o un mucho colapsado. Creo que es importante hacer hincapié que nosotros creemos en cadenas de valor alimentarias sostenibles. Y desde esa lógica nosotros hemos querido y hemos ido averiguando cada uno de estos eslabones, entendiéndolos estos como lo más transparente que podemos acercarnos a encontrar cuáles son las causas que no están haciendo que esos alimentos que pudiéramos estar exigiendo como un derecho humano básico sean cumplidos. Creo que hoy, a partir de estos números que nos han dado de 2 millones de personas que no tienen acceso regular a alimentos sanos alrededor del planeta, 47 millones de personas que viven con las afectaciones del desperdicio de alimentos y que mucho de esto es post cosecha de estas cadenas, creo que hoy tendríamos que estar pensando en este revire de las cadenas. Creo que hoy la pandemia y esta contingencia sanitaria nos está obligando a repensar cómo hemos estado en cualquiera de los niveles de las cadenas, tanto en la producción como en la comercialización, o en su caso en algún momento podríamos estar pensando también en la comercialización, cómo se han tenido que ir modificando. Y creo que hoy el reto es cómo integramos a estos pequeños productores y esta agricultura familiar que tanto FAO como CEPAL y como varios organismos internacionales han dicho que son parte de la solución, de que hoy que vamos a tener que volver a pensar hacia adentro, volver a pensar. Cuando un país como México, cualquier país necesita para tener autosuficiencia alimentaria, tener el 75% de su producción en su país. México solo llega al 59%. Creo que hoy seguimos pensando en que la pobreza, el hambre y el desarrollo están desligados. Creo que el enfoque de políticas públicas aún no se hace ese cruce. Y si logramos ver yo le digo como pequeñas partecitas de la cadena en donde no integramos el desarrollo local como parte fundamental que pueda darle la vuelta a la tuerca, es seguir pensando hacia afuera y no ver hacia adentro y no tener las soluciones desde lo local. Creo que nosotros tenemos varios ejemplos de cómo estamos pensando que las cadenas de valor alimentarios sostenibles pueden hacer que el derecho a la alimentación y el ingreso inferior a la línea de pobreza, que en zonas rurales, que es de 2,082 pesos, pueda haberse transformado. Hoy proponemos soluciones y más adelante les compartiré, pero tenemos alianzas como con la red de salud alimentaria, hemos estado muy presentes en la parte del etiquetado, y creo que hay varios esfuerzos que entran en estas partes de la cadena, en esta parte o que ya le entramos con la comercialización o con la vinculación, cómo le entramos a los circuitos de crecimiento. Creo que hoy alcanzar a ver la película completa y no solo pensar que el hambre es falta de alimentos, sino es falta de democracia, es falta de que la gente participe, y es una negación sistémica. La gente que está en pobreza extrema es la negación sistémica de derechos humanos. Entonces, hoy nosotros apostamos porque las personas en lo local puedan participar de mayor y mejor manera en estas cadenas de valor alimentarias sostenibles. Sin eso creemos que seguiremos proponiendo muy desde arriba, muy desde lo federal. Creo que algunos programas tienen algunas cosas que podemos fortalecer, pero sí, siempre y cuando podamos integrar a las personas que están literal en la tierra, literal trabajando en los territorios, literal conociendo la realidad
de los sistemas alimentarios de los territorios. Entonces, yo lo dejaría como por ahí. Nosotros hoy creemos que las cadenas de valor alimentaria sostenibles son en donde nosotras y nosotros podemos influir y hacer política pública. THP hace este trabajo, hace movilización comunitaria, pero también hace la parte de política pública para habilitar los escenarios para que estas condiciones de pobreza de 4.7 millones de personas en condición de pobreza hoy habitan territorios rurales en donde se produce la comida para 130 millones de mexicanas y mexicanos. Entonces, hoy nosotros tenemos el foco ahí en esos 890 municipios en donde viven estas 4.7 millones de personas. Lo dejo en general y luego explico un poquito más de cuáles son las acciones concretas que hemos hecho al respecto. Es importantísimo, ¿no? Es muy importante desde dónde estamos viendo las cadenas de valor, ¿no? Y como dices tú, es tal vez como muy importante realmente hacer nuevas propuestas, nuevos enfoques, ¿no? Para este asunto de las cadenas de suministro, ¿no? Yo creo que es fundamental observar el asunto del valor de las cadenas alimentarias sostenibles. No sé ustedes qué opinan, Cuauhtémoc, Sergio. Pues que Sergio le entre primero. Sergio, Bueno. adelante. Vale. Bueno, este tema de las cadenas productivas o los sistemas productivos sostenibles son bastante complejos. Unos tienen que ver con los aspectos de la producción de alimentos para atacar la pobreza, y otros tienen que ver con cadenas productivas de productos de renta, ¿no? Pero estas también están interrelacionadas. Antes de hablar de esas cadenas productivas interrelacionadas de cultivos de renta y cómo afectan afectan la producción probablemente de alimentos y que generan conflictos locales, quisiera más reforzar un poco lo que decíamos hace rato sobre la pérdida y desperdicio de alimentos. Este es un tema crucial que debemos de tomar con la total responsabilidad a nivel local. Cuando estamos hablando en términos no nada más ambientales, la pérdida de alimentos en el mundo, si fuera un país, ocuparía el tercer lugar después del parque vehicular de China en términos de emisiones. Es decir, desperdiciar alimentos tiene implicaciones ambientales globales brutales y representa un costo de 940 billones de dólares anuales según la FAO. Y en un país como México, donde tenemos 53 millones de personas que viven en pobreza, 24 se encuentran en carencia alimentaria y 9 millones que viven en extrema pobreza. Ya Montserrat decía de los 4 millones de estos que viven en el medio rural, donde se generan alimentos y a pesar de eso se tienen estas condiciones de pobreza extrema y alimentaria, pues hay un problema muy, muy serio, ¿no? En el caso de México, se estima que hay 20 millones de toneladas de alimentos por año que se pierden, ¿no? 35% aproximadamente del total de la producción de alimentos, y tiene una implicación climática en México de 36 millones de toneladas de CO2 equivalente, y se consumen más o menos lo que representaría en agua para producir los alimentos, el abasto de agua de la población mexicana por 2 años, ¿no? En términos del consumo de agua, y representa prácticamente el 2.5% del PIB en México. Es decir, la magnitud de la pérdida de desperdicio de alimentos es en todos los ámbitos brutal, y más nos mete en una discusión de la importancia al tener una población tan importante en condiciones de hambre. Y en el caso de Jalisco, nosotros estamos elaborando la estrategia de reducción de pérdida y desperdicio de alimentos para vincularlo también con los temas de lucha contra el hambre. Y en el diagnóstico hemos identificado pues, principalmente 2 sectores donde se genera la mayor pérdida, que son en la producción primaria, que es casi el 37%. O sea, también hay que contextualizar el tamaño de Jalisco. Jalisco produce casi el 12% del PIB agropecuario del país. Es decir, el desperdicio de alimentos en esas proporcionalidades en Jalisco tiene implicaciones también de carácter nacional. En el tema
de transformación y manufactura de alimentos, el 44% se estima, más de 2 millones de toneladas por año, en producción primaria casi 2 millones de toneladas, en la distribución de mayoreo y menudeo poco más del 4%, en los servicios alimenticios el 5%, y en el sector doméstico, es decir, el desperdicio de alimentos en las casas, y que tiene que ver mucho también con la diferenciación social, pues llega hasta el 11.29%. Es decir, desperdiciamos también, después del consumo en la casa de una gran cantidad de hogares, una cantidad de alimentos muy importantes. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Pues tiene implicaciones económicas, porque el manejo de estos residuos y su reducción, además de mejorar los ingresos de los productores al mejorar estas cosas, también tiene implicaciones económicas para poder reactivar la economía utilizando los residuos alimenticios que no sean de desperdicio de alimentos, sino ya residuos que ya no pueden ser consumidos como alimentos, puedan internalizarse en la economía para generar nuevos insumos para la producción. Jalisco tiene otro elemento clave, que es el principal sector contaminante en materia atmosférica y uno de los más importantes en agua. Tiene que ver con la industria agroalimentaria, ¿no? Que es muy importante en Jalisco. Entonces, vinculándolo un poco, bueno, agradeciendo al Laboratorio de Solución de Conflictos Socioambientales por esta invitación, vinculándolo con cómo todo este fenómeno también es un generador de conflictos socioambientales, pues están los problemas de contaminación del agua y la atmósfera, que generan además impactos en las condiciones de salud de las personas más pobres, es decir, aquellos que tienen esas condiciones de falta de recursos, de pobreza alimentaria, de pobreza extrema, son los más vulnerables a los fenómenos, sobre todo en las zonas urbanas, de contaminación atmosférica y el agua, y esto hace que entren en espirales mucho más críticos. El otro elemento que quería comentar es que no todos son cadenas productivas que van ligadas a la alimentación interna. Obviamente este es importantísimo, pero también pues hay una tendencia hacia la agroexportación muy importante, y con cultivos de renta que en el país se ven reflejados en aspectos como la palma de aceite, la soya. En el caso de Jalisco, son 3 producciones principales, pero una de ellas más social, con un impacto muy fuerte, que es la producción de carne pastoral, pero tenemos 2 cadenas productivas que están ligadas a grandes emprendimientos, que son, por ejemplo, el agave y el aguacate, que son cultivos de renta que generalmente también compiten a veces con la producción de alimentos, al tener una mayor rentabilidad. Y no porque a veces los pequeños productores se metan a cultivarlos, sino porque dan en arrendamiento sus tierras o parcelas y a empresas de mayor envergadura. Eso es muy común también en la producción de soya en la península de Yucatán. Y el otro elemento que tienen es que son factores importantes de deforestación, porque estos se desarrollan principalmente luego en zonas marginales. Cuando no compiten con alimentos, se van hacia zonas marginales, generando procesos de deforestación, en el caso del agave, y el aguacate más compitiendo con los bosques naturales. Y esto también genera conflictos socioambientales serios, que se ven reflejados luego con fenómenos que van afectando la calidad ecosistémica de un sitio, por ejemplo, una cuenca. Entonces, un crecimiento desmedido o descontrolado del cultivo, por ejemplo, del aguacate en las zonas montañosas del sur de Jalisco, combinado con incendios forestales, y una situación de fenómenos hidrometeorológicos críticos, pues puede derivar en problemas de afectación a la población, como tuvimos el año pasado
una inundación y un deslave generado por esto en una pequeña municipio que provocó la muerte de 6 personas y que afecta a la población. Y por otro lado, hay una competencia, sobre todo para cultivos de renta que necesitan riego, por el consumo de agua a nivel humano en pequeñas localidades. Entonces, tenemos que ordenar estas cadenas productivas que dan ingresos, que cuando se realizan adecuadamente en terrenos que tienen una vocación correspondiente, que también pueden ser ejecutadas por pequeños productores encadenados a la proveeduría de los grandes empresarios, pues se hagan en lugares adecuados y no generen procesos de deforestación, y para ello pues tenemos que generar instrumentos que nos lleven a asegurar que estas cadenas productivas se ejecute o se desarrollen de una manera sostenible, ¿no? Ahí tenemos un proceso de trabajo para generar el primer certificado de tequila cero deforestación en Jalisco, que está a punto de terminarse ya el protocolo con el Consejo Regulador del Tequila, y buscar la certificación internacional del aguacate para ir conteniendo esa conflictividad y esa competencia con ciertos destinos de recursos que tienen probablemente relación con la alimentación o el abasto de agua. Pues ahí la dejaría ahorita para pues seguirle con la discusión. Okay, muy bien. Cuauhtémoc, ¿tú qué opinas al respecto? Mira, lo que se me ocurre para compartir y empezar a ponerle, digamos, con las pistas que acaba de dar Montserrat y Sergio, algunos elementos de, también de conflictividad. FAO, la OCDE, la CEPAL, el Foro Económico Mundial, todos están advirtiendo cómo la epidemia, cómo la pandemia está acelerando los procesos que ya teníamos. O sea, ya teníamos procesos muy fuertes asociados al hambre en el mundo, de pobreza, y ya teníamos grandes, digamos, acumulaciones de capital por un lado, desperdicio de alimentos, como dijo Graf. O sea, ya esos fenómenos estaban ahí, estaban dramáticamente fuertes, y disrupción económica que creó una especie de congelamiento de las grandes cadenas de abasto, propiciadas por la pandemia, las está desnudando, está haciendo evidente, está sumándose y haciendo sinergia con todos estos otros fenómenos que acaba de mencionar tanto Montserrat como Sergio Graf. Es decir, no es que vaya a haber nuevos tipos de hambre. Había unos fenómenos muy fuertes y podemos esperar una agudización de estos fenómenos. Cuando uno piensa en cadenas, en realidad con lo que acaban de decir tanto Montserrat como Sergio Graf, te das cuenta que en realidad son como redes, o sea, porque si la planteas hasta que llega al consumidor el alimento y no estás contabilizando toda la pérdida en sitio por descarte, porque no está bonito el pepino o porque no está bonito el chile, porque no es empacable, etcétera, hasta lo que sucede en los supermercados y lo que sucede en las propias casas, si no se contabiliza eso, tenemos digamos, una falsa idea de la cadena. 3 elementos, por ejemplo, de noticias de los últimos meses. Toda la población de Villaguerrero en el Estado de México que están dedicados a vender flores, despertaron en enero sin poder vender flores y querían pensar en que se recuperaban para el 10 de mayo y no vendieron flores. O sea, toda la exportación de flores de Villaguerrero creó un nivel de pobreza que está replanteando su forma y estructura de producción. Todavía no empezaba la pandemia en México y los productores de langosta de Baja California no pudieron exportar su langosta a China. Entonces ahí se generó otro foco de pobreza de una práctica productiva.
que tienen que repensar cómo le van a hacer, porque quién sabe cuándo empiecen nuevamente a exportar, igual que los de las flores. Guatabampo, hace unos días, declaró que toda su producción de jaiba no estaba saliendo al mercado. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que tienes es un congelamiento de los sistemas productivos, de los sistemas urbanos y de abasto, dados a todas las escalas. Pensemos en Cancún y toda su zona hotelera y todos los sistemas de abasto que salían incluso de la central de abastos de la Ciudad de México, están colapsadas, están un poco congeladas. Es decir, cuando uno habla de los sistemas de abasto y los sistemas de compras, ahorita tenemos un desmantelamiento y una forma de evidencia de las concentraciones de los elementos de vínculos productivos, industriales y por supuesto de alimentos que crean una especie de falsa idea de que nos estaba yendo bien o que estaba medianamente ordenado. Y ahora, por ejemplo, si uno piensa en el arroz del país, ya se sabía que el arroz podía subir de precio desde el año pasado, entre otras razones porque se había visto que Tailandia no iba a tener la producción que se esperaba. México importa el 80% del arroz que consumimos. Entonces, si tú dices, entre el cambio climático y lo que ya les estaba pasando de sequía a los tailandeses, que ya era una condición, digamos, seminormal, por decirlo de una manera. Ahora le sumas a que no están saliendo los barcos ni los aviones para sacar la flor que querían los de Villaguerrero o el arroz de Tailandia, y entonces tienes una especie de desmantelamiento de estos encadenamientos. A mí me gustó mucho un artículo que leí hace unos días sobre cómo un inglés en Londres o en alguna parte de Escocia podía comerse una pasta de espagueti. Y entonces, cuando ves la cadena productiva de la pasta de espagueti que le tiene que llegar a londinense, es interesante. El trigo sale de Canadá y llega a Italia. En Italia se hace la pasta, sale un camión desde Italia hasta el puerto, cruza el ferry, llega a Londres, lo bajan, lo ponen en un almacén y de ese almacén lo distribuyen a los supermercados y de los supermercados a todas las tienditas, digamos, tipo las que tenemos acá de cadenas, por decir algo, de Oxxo. Ese encadenamiento de consumo de energía y demás, de repente se paró y está parado. Eso está planteando una reestructuración. Y en el caso de México, a mí me gustaría resaltar dos elementos, más en el tono de lo que dijo Montserrat. Dos tipos de comunidades. O sea, digamos, Oaxaca y Yucatán en sus comunidades rurales contra las comunidades rurales de Sinaloa. Son como dos estereotipos, por decirlo de una manera. Las comunidades de Oaxaca no estaban necesariamente vinculadas al mercado y ahorita están convencidos que después de 500 años tenían razón en tener su milpa. Y entonces se cerraron los caminos y son casi, se abastecen por trueque y están creando unas pautas interesantísimas. Y en el caso de Sinaloa, las comunidades que estaban dedicadas a la exportación, un poco tipo Villaguerrero, resulta que no pueden alimentarse. Porque son economías monetizadas y al no haber ingreso, pues no tienen en qué gastar, no tienen cómo comprar. Y esto, un poco México y la India nos parecemos. Toda la economía informal, toda esta parte de la categoría incluso de lo informal, de estas cadenas de abasto raras, como de hormiguero, como que no se pueden contabilizar y demás, son una suerte de resistencia a todas las otras estructuras casi de monopolio. Entonces, cuando uno habla de abasto y de las cadenas y cómo la pandemia está evidenciándolas y recrudeciéndolas, tiene uno que pensar en estas diferencias y que va a haber, por supuesto, pensándolo para las siguientes preguntas,
espacios de defensa del territorio y espacios de resistencia social en distintos modelos, digamos, el modelo Sinaloa y el modelo Oaxaca o Yucatán. Y ahí le pararía. Pues muy interesante. Aquí tengo ya como muchos puntos importantes que serían, digamos, como en suma, en resumen. Pues bueno, están las cadenas alimentarias sostenibles de las que habla Monse, ¿no? Ahorita están hablando de la pobreza por falta de democracia y de derechos humanos en ese sentido. Sergio habla de la cultura de desperdicio, del problema de la contaminación de agua, de la atmósfera que generan impactos en la salud, de que pues no hay una conciencia al utilizar los recursos que se están desperdiciando en ese sentido, ¿no? De todo este asunto de la competencia por el consumo de agua a nivel humano en diferentes sitios, en fin. El asunto de que no hay como una generación de procesos de deforestación como tal, en donde se tienen que generar instrumentos que aseguren que las cadenas se desarrollen de manera sostenible, ¿no? Y bueno, todo este asunto de la disrupción económica de la que habla Cuauhtémoc, en donde también hay como un corte digamos, como en esta línea de abastecimiento en las cadenas, que pues lo que hace es quebrar, digamos, como este flujo para que llegue un producto de un lugar al otro en ese sentido, y eso produce falta de trabajo, por un lado, ¿no? Obstáculos en el trabajo, y por otro lado, pues produce también hambre, ¿no? Eso me genera, digamos, como varios replanteamientos. ¿Para ustedes es necesario en ese sentido, por ejemplo, o en qué medida instaurar, por ejemplo, buenos canales de comunicación, o faltaría una coordinación más adecuada en toda esta cadena de suministro y de productividad, o qué podríamos hacer, evitar pérdidas innecesarias, es decir, trabajar directamente con los desperdicios, o mejorar los tiempos de distribución, también en este próximo recorte de las cadenas como tal, porque la pandemia nos está llevando a eso finalmente, o adecuar el manejo de inventarios, o respetarlos, de todos estos replanteamientos, ¿qué es lo que ustedes consideran que se puede replantear para poder reducir o para poder evitar los siguientes conflictos por venir por este asunto de la pandemia y por estos quiebres de las cadenas como tal? ¿Quién quiere? Monse. Sí. Yo vería esto como una gran oportunidad, y creo que eso lo hemos intentado en otros espacios y conversaciones, tanto con agencias del sistema de Naciones Unidas como con las de cooperación, y sobre todo con organizaciones de base. Lo que hemos estado denotando y sobre todo poniendo sobre la mesa para poder encontrarle más aristas, es que las cadenas globales se verán obligadas a redirigirse, no solo por la rentabilidad, sino que si bien se ponen las pilas, podrán diversificar y producir insumos en estos lugares cercanos a los centros de consumo, ¿no? Para nosotros eso, a lo mejor soy la más utópica en este sentido, pero sí creo que eso podría propiciar más economías solidarias, sociales, que estén más cercanas a las zonas donde se está produciendo los alimentos, donde pueden estar más cercanas a los productores. Y esto creo que es una gran oportunidad para México y la debería aprovechar. Y por otro lado, el fomentar la productividad y la sostenibilidad tiene que ir arraigada y fincada con la asociatividad, la capacitación técnica, pero también con la estructura de servicios de apoyo. Yo creo que hoy la asistencia técnica, las provisiones de insumos y demás funcionan, pero si no hay una estructura de servicios de apoyo que pueda arropar y acuerpar esta transformación, va a ser muy complicado que sobrevivan muchos de estos eslabones de la cadena, porque a lo mejor no son las cadenas completas, pero sí eslabones que se están bajando del mismo proceso porque no aguantan, ¿no? Creo que hoy el reto es cómo hacemos el acceso a la financiación, es el mayor de los retos. Hoy yo creo que sabiendo, y como lo ha declarado el Banco Mundial, con un crecimiento del 5.2% para el 2020, y que CEPAL también para la región lo está declarando en el 5.3%, pues va a ser un buen jaloneo para volver a reestructurar estas
cadenas de valor. Creo que la producción, la comercialización y el consumo en cada momento pensamos que únicamente la capacitación técnica o a lo mejor solo agregarle elementos de comunicación o agregarle ciertas especificidades técnicas son las que van a hacer que salgan o que piensen fuera de la caja. Yo creo que necesitamos abonar e invertir en los procesos de cambio de mentalidad. Hoy más que nunca creemos que el cambio de mentalidad en mi caso, de donde estoy hablando, es de estos pequeños productores en donde creen que en serio es más rentable, y a lo mejor en números también lo es, el poder arrendar sus tierras, ¿no? O el no meterse en conflictos de territorio por grandes productores o en su caso por grandes extensiones de producciones de alimentos. Hoy creo que sí está difícil, pero y que es un reto importante ver cómo se pueden acceder. Y la otra, yo también pondría, y lo hemos platicado con la FAO la semana pasada, y creo que también se ha estado mencionando mucho en la parte del Consejo Nacional de la Agenda 2030, la desigualdad de género en estas cadenas productivas y que no tienen perspectiva de género. Simplemente el hecho de que solo el 26% de las seguidatares del país son mujeres, no pueden participar de los beneficios ni de las decisiones de estas cadenas en donde se pueden ver sumergidas. Yo creo que hoy la desigualdad de género también ahí se ve. Y por otro lado, el trabajo y el riesgo que están viviendo hoy casi 4 millones de jornaleras y jornaleros agrícolas, creo que será el otro reto. O sea, no podemos pensar en no meter e invertir tiempo, dinero y sobre todo cabeza a cómo poner las condiciones para que estas jornaleras y jornaleros puedan seguir haciendo su trabajo de manera segura. Hoy sí creo que, y también en algún otro momento leyendo y compartiendo con PNUD, nos comentaban que apenas vamos a empezar a ver la consecuencia de que de las cosechas, ¿no? O sea, toda la parte del sureste como ya está viéndose sacudida porque no van a poder tener cosechas en como lo tenían contemplado, el café, la miel, cómo se está moviendo y cómo eso les va a afectar a todo lo que ellas y ellos habían trabajado por varios años. Hoy creo que el desafío es invertir en las personas y en estos eslabones de la cadena que si bien tuvieron muchos subsidios, hay muchos programas de apoyo y que si bien hay muchas inversiones que también ellos mismos han hecho, hoy si no se les mete ese capital para poder salvar ese patrimonio que ya habían hecho y ese camino andado, va a ser muy complicado para estos momentos. Solo entender que el maíz nos toma 9 meses o la carne de cerdo, producirla toma 5.5 meses, 5 meses para tener huevo, 45 días para producir un pollo que esté listo para sacrificar. O sea, esos periodos, hoy pues llevamos 4 meses que se han detenido en muchos de los procesos. Entonces hoy bien lo decía Cuauhtémoc, cómo el espagueti llega, pero o sea, creemos que la mordida al sándwich es lo más sencillo, ¿no? Porque lo tenemos el privilegio. Pero al entender de dónde viene el trigo del pan del sándwich, con todas las reservas y que me voy a abstener de muchos comentarios al respecto, pero sí creo que es importante saber que no estamos conscientes de todos esos alimentos que tenemos en el refrigerador y que los privilegios con los que contamos, no tenemos la conciencia de que hemos consumido fuera de época algunos de estos alimentos. Entonces hoy creo que es importante invertirle más allá de lo técnico, creo que también en lo humano y en el acceso a que las mujeres jornaleras y hombres puedan estar seguros y seguir haciendo su trabajo. Gracias, Monse. ¿Alguien más quiere agregar? Porque empiezan las preguntas, entonces yo creo que va también al... Bueno, un poquito me llama la atención lo que dijo Cuauhtémoc, que es muy, muy cierto, cómo se rompieron los sistemas, la logística de proveeduría. Nada más por ser un ejemplo, Jalisco es un estado agroexportador principalmente, y el aeropuerto de Guadalajara es la principal punto logístico de agroexportación en México vía aérea. Bueno, solamente el 10% del volumen de la producción que se exporta sale por vuelos especializados de carga.
El resto va en los aviones de pasajeros. Díganme cuántos aviones de pasajeros salieron a Europa, Estados Unidos durante este periodo. O sea, todo ese sistema tuvo pues un colapso. Y el otro elemento que decía, y luego quiero pasar a donde veo que está la crisis más fuerte, es en estos sistemas comunitarios donde hay una identidad cultural fuerte, donde se pueden producir alimentos y las estrategias de diversificación los puede ayudar a ser mucho más resilientes ante estas cosas, ¿no? Al tener una actividad como la miel, pero también la milpa, como también la producción forestal, o sea, que sería la Sierra de Oaxaca, o una sociedad que es dependiente de un solo producto como la langosta de Punta Allen y la pesca deportiva, que ambas se separaron totalmente, aunque tengan estos productores un colchoncito un poquito más importante que los productores de Oaxaca para aguantar un rato la crisis, ¿no? Pero creo que el lugar donde va a estar el reto más grande va a ser las ciudades. O sea, México tiene 70 y tantos por ciento de su población vive en ciudades, Jalisco el 82%. Y ante estos problemas de disminución del ingreso, no solamente que haya problemas de proveeduría de alimentos, sino de ingresos por la pérdida del empleo, lo que vamos a poder encontrar, hay algunas personas que están haciendo estudios ahorita en Guadalajara, no tengo datos, pero la hipótesis es que tenemos un riesgo de crecimiento, como pasa en otros países, de empezar a generar desiertos de alimentos, aunque esté lleno de Walmart, ¿no? ¿Por qué? Porque la población no solamente si tenga disponible un alimento fresco, un alimento de calidad para poder alimentarse, sino que tenga además el dinero para poder comprar ese alimento. Entonces ya de entrada la presencia de un fuente de abasto de alimentos como un supermercado a 1500 metros, pues no es lo mismo cuando lo cuantificas que vas en un coche, en tu camioneta a recoger el mandado. Si tienes que ir regresando del trabajo con 2 niños en la mano, siendo mujer en un barrio complicado, ir a recoger o sea, ya la logística del abasto del alimento además se complica. Entonces, la falta de ingreso más la logística de acceso a los alimentos por el nuevo modelo de distribución de los alimentos en las ciudades, pues ahí hay un reto enorme de islas de hambre o desiertos de alimentos en las ciudades que requieren entonces sí establecer una innovación institucional y social lo suficientemente sofisticada para aprovechar por un lado este fenómeno de desperdicio de alimentos y articularlo en estas zonas con una perspectiva pues de contención al problema de hambre ahí. Y es que la gente en la ciudad pues va a tener que, o sea, otro instrumento es pues todo el modelo de huertos urbanos y producción de alimento adentro de la ciudad, como ha sucedido en otros lugares. Eso también requiere pues un andamiaje institucional y logístico impulsado por el gobierno, pero con la participación de los actores sociales para ir construyendo también espacios de producción de alimentos adentro de la ciudad que permita ir generando un pequeño mercado, pero también una posibilidad de autoabasto. O en la periferia de las ciudades, construir esquemas de producción de alimento solidario que va hacia adentro de la ciudad, pues con incentivos para que esto suceda y por medidas de contención de pues el uso especulativo del suelo, que hace que pues, sea prácticamente imposible empujar modelos innovadores de largo plazo de producción de alimentos en la periferia de las ciudades, porque pues la gente lo que está esperando es ver en qué momento vende para un fraccionador o algo. Entonces, sí el reto está enorme y pues lo que tenemos que ir construyendo son capacidades, nuevas políticas públicas que vayan en ese sentido, entender el problema,
creo que también pasa por un problema, es que no entendemos muy bien cómo funciona el problema que estamos enfrentando en este momento. Y tenemos que adaptarnos a diseñar, bueno, a diagnosticar adecuadamente ese problema para diseñar nuevos instrumentos de política e incentivos que te lleven a eso. Y bueno, está todas las cadenas de valor pues de un sistema global que es de suministros, que también no se puede, o sea, aunque esté el COVID, no va a desaparecer totalmente, es como se reorganiza para poder, que no sea como normalmente se hace, con impactos sociales y ambientales de la magnitud que han tenido en el pasado y que ahora se puedan hacer desde una perspectiva más sustentable. Fíjate, Sergio, cuando estabas ahorita diciendo de la, pues digamos, especialización agroexportadora de Jalisco, estaba yo escarbando números y en el 2012, Jalisco con el virus de las aves, el del H7N3, no sé qué, perdió más de $500 millones. Y estaba medianamente recuperándose hasta donde yo entiendo y le cae ahora la nueva pandemia. Y entiendo yo que la producción de huevo principal de este país está en Jalisco. Y entonces uno pensaría, el encadenamiento digamos, de la falta de ingreso o del colapso directo o indirecto del empleo asociado a cadenas productivas como estas, ¿no? De pollo, huevo o ganado, lo que tú mismo mencionaste, podríamos pensar que no solo es la adaptación a entender el sistema como lo planteabas tú y Montserrat, sino no nos va a dar tiempo porque ya nos cayó una falta de ingreso y una pérdida de empleo brutal. No solo en las ciudades que están en crisis, en todo el mundo. En Estados Unidos pues ya están pensando en cómo le van a hacer porque no están pudiendo pagar las rentas nadie. En la Ciudad de México igual. Las familias no están pudiendo pagar la renta como consecuencia de que perdieron el empleo o perdieron el ingreso, cualquiera de las dos, o las dos. Entonces estaba yo pensando que esto del hambre, también urbana, por supuesto, y periurbana y rural en sus distintas condiciones, no va a ser de un año. O sea, la plática más cercana que vi de Enrique Provencio, estaba pensando en que para llegar a las condiciones de economía que teníamos en noviembre, nos vamos a llevar por lo menos 4 años. Y que noviembre no era ya así que tú dijeras la jauja, ¿no? Entonces, más que responder un poco cuáles son las distintas soluciones, a mí se me ocurre dar 3 o 4 ejemplos de lo que ya está pasando, ¿no? Y esta dificultad para no solo entender y demás. Uno, tú ahorita es muy difícil que puedas saber si realmente México va a tener un problema de abasto o no, porque no hay información suficiente. Entonces, tienes un problema de información como para decir, oye, quiero comprar miel, ¿a quién se la compro? Desde ahí hasta, oye, me compro 10 kilos de frijol porque está subiendo el precio, que es lo que más está subiendo ahorita, o no, porque sí no hay problema de abasto. O sea, garantías de información no tenemos. O sea, tenemos ya lo traíamos, pero ahorita, así saliera el secretario de SADER, no le voy a creer, pues porque no tengo los elementos para decir que si la producción de A o de B está garantizada. El elemento de encadenamientos regionales que ya está viendo. No sé en otras ciudades, pero por lo menos acá aparecieron productores, por ejemplo, de Milpalta y de Xochimilco, ya conectados con algún joven digital que pudo haber sido su hijo o otra organización para llegar a las familias y decir, aquí tienes brócoli y nopales y no sé qué en abastos como solidarios, digamos, pero espontáneo, está sucediendo eso. Una organización de Oaxaca, de la costa de Oaxaca, ya está llegando digital a la Ciudad de México. O sea, digamos, ahí está eso. Claro, a contrapelo, tenemos a los grandes supermercados también en gran crisis de abasto,
pero ya también usando las plataformas que no usaban para abastecer. Tú ya puedes hacer la compra en un supermercado, pero te dicen, no hay esto, no hay esto, no hay esto, no hay esto y no hay lo otro. Y si bien no estoy intentando que todo el mundo que esté escuchando ahorita salga a ver si se abastece y compre una tonelada de huevo o de papel del baño para poner en sus casas, estoy diciendo que la capacidad de compra que teníamos se cayó. La capacidad de abasto que teníamos se cayó. Y entonces estas nuevas medidas de ajustes nos tendrían que llevar a un poco lo que hizo China. China, en plena crisis del COVID, cuando cerró, dio un subsidio para crear cooperativas de los productores de la región para abastecer las ciudades. Entonces tú dices, bueno, pues si ya lo hizo China, un poco en el tenor de lo que tú decías, yo esperaría una política de las ciudades, en las centrales de abasto, para este tipo de cosas, donde las cadenas productivas garanticen que los pequeños productores de huevo pues tengan forma de salir a precios buenos y reconocidos. La parte que a mí me llama mucho la atención es, se están recomponiendo las cadenas de abasto por negocio. O sea, si tú tenías antes una pieza que comprabas en China y era una pieza para tu, no sé, si producías máquinas enlatadoras y te venía una pieza de China, pues ahora la vas a buscar en México si estabas o en Jalisco o en la frontera. Yo creo que se están haciendo reacomodos muy rápidos por razones de negocio y para no estar vulnerables. En el caso de una comunidad de Oaxaca, de la Chinantla, compraban huevos y pollos a la ciudad de Oaxaca y sus pollos criollos pues eran medio menospreciados en la propia comunidad. Ahora, como cerraron las calles, esos pollos criollos tienen un valor de intercambio muy bueno y están creando, a lo mejor por trueque, pero economías de resistencia. Y eso tiene mucho que ver con lo que posiblemente suceda con nuevos conflictos o con el recrudecimiento de conflictos. Bueno, yo creo que esto viene acorde, o sea, todo lo que han hablado ahorita de la inclusión, de observar más, digamos, como las necesidades de las comunidades también en ese sentido. Lo que habló Monse de este asunto de la economía solidaria. Entonces, surgieron varias preguntas del público que quiero ahorita abrir porque creo que es pertinente y se liga con todo lo que ustedes están hablando para complementar. Hay una pregunta de Pedro Gabriel que dice, ¿el modelo global de cadenas de suministro cambiará a un nuevo modelo que voltee hacia lo local por sus fallas preexistentes ahora evidenciadas por la pandemia? Esa es una pregunta. La otra, porque dice, ¿se podrá transitar? Lástima que no sé quién es, porque dice MDSU, pero no tengo el nombre, una disculpa, pero dice, ¿se podrá transitar hacia una economía circular, comunitaria, solidaria, acorde a las políticas públicas actuales? Y la otra pregunta de César Serrano es, ¿cómo lograr en la sociedad una mayor cultura del comercio justo para voltear a compras locales de forma directa con productores? Esas tres preguntas me parecen pertinentes ahorita. ¿Quién se anima a contestar primero? Cuauhtémoc. A Pedro Gabriel, sí, sin duda, está pasando a todas las escalas. Y cuando digo todas las escalas es todo Estados Unidos se dio cuenta que sus sistemas de abasto y su dependencia de Asia, que en un principio era muy barato y demás, le salió muy caro. En el caso de las importaciones, bueno, la nueva Conasupo, la mexicana, la nueva Conasupo, lo está declarando y está metiéndole mucha candela, dirían en otro país, en Cuba, para crear, digamos, la autosuficiencia mexicana. Y yo creo que todos los sistemas industriales están buscando encadenamientos más cortos y dependencias menos fuertes.
para prácticamente todo y está creando nichos muy importantes para productores que sean capaces de decir, pues puedo competir con lo que se traía de fuera, de Chile, de donde venga, y puedo crear ahí nuevas condiciones. Los productores, por ejemplo, de huevo más locales, más pequeñitos, están logrando cosas interesantísimas. Sí. En cuanto a economía circular, pues es un poco lo que ya decía la propia Montserrat y Sergio Graf, y ahí se los dejo a que ellos redondeen lo de compras locales y economía circular, pues son un poco los temas que ellos tocaron y me gustaría que ellos lo redondearan. Monse. O si quiere, Sergio. ¿Quieres, Sergio? Sí, está bien. Bueno, sí, en el tema de economía circular, cada vez hay más una dinámica más en ese sentido. Hay un planteamiento de una política nacional. Los estados están desarrollando políticas específicas para ir transitando una economía circular. Aquí lo importante va a ser cómo esta puede ser más justa y redistributiva y puedes involucrar a la mayor parte de actores para que puedan beneficiarse, ya sea a través de pequeños emprendimientos, empleo o colaboración en barriales, por ejemplo. Pero sí creo que la perspectiva para ir construyendo una economía circular donde el desperdicio y los desechos, o sea, disminuye el desperdicio para que pueda... Yo creo que el tema de desperdicio de alimentos tiene que ir más hacia satisfacer el consumo con estas estrategias como la que señaló Cuauhtémoc, que pueden ser innovaciones sociales para poder acceder a esta distribución de alimentos antes de que se desperdicien, sobre todo en las áreas domésticas y de servicios alimenticios e incluso en mercados, ¿no? En esos tres componentes. En el sector productivo primario es un poquito más complejo por las distancias y las condiciones perecederas de los alimentos, pero también se puede mejorar la disminución del desperdicio y que se pueda integrar al abasto de alimentos a grupos más desfavorecidos. Y en el tema de comercio justo, pues tenemos que irlo construyendo en el país. El problema, o sea, todos los productores pequeños que habían encontrado mecanismos de comercio justo generalmente eran en el extranjero. Mercados en Europa, la miel, el café, ciertos productos de maíz, algunos artesanías, etcétera. Pero el país, o sea, sobre todo a nivel regional, la conciencia de esa justicia en el comercio está muy endeble y no hay una cultura tan importante porque pues estás bajo la lógica de tener el mejor precio y gastarlo menos por los productos o los productos de supuesta gran calidad. Tú puedes encontrar un kilo de carne a 9,000 pesos el kilo, ¿verdad? En un supermercado, una carne japonesa. Entonces, y hay gente que lo consume. Entonces, bueno, sí hay posibilidades de entrar a mercados de ciertos productos, pero también son sectores muy especializados y que los tienen, no son generalizados a productos genéricos, ¿no? Si quieres, no sé. Yo quisiera compartirles desde dónde lo hemos estado analizando justo en este sentido, ya desde previo a la pandemia. Creo que nosotros nos hicimos una pregunta, creo que medular, varias organizaciones que conformamos la alianza y de ahí sacamos un manifiesto, pero la pregunta fue, ¿qué sistema alimentario necesitamos que cubra desde la producción, la comercialización, la distribución y el consumo? Y a partir de ahí encontramos algunas pistas que me gustaría nombrarlas brevemente. Es un desmantelamiento de los sistemas de abasto popular,
hay más beneficios para grandes productores que provocan afectaciones a los pequeños productores, y y obviamente esto desprotege a la pequeña producción que mayoritariamente es las personas que se encuentran en situación de pobreza extrema. Y esto hace que también su poder adquisitivo, y que ya lo estamos viendo porque ya nos tocó y sabemos que en los Altos de Chiapas pueden pasar hasta 2 días sin comer, genera una deficiencia nutricional. Por otro lado, los alimentos, cuando son vistos como commodities, transforman el hambre como un tema productivo y solo se ve desde un enfoque asistencial. Y eso nos ha pasado porque estuvimos y tenemos la experiencia por haber participado en las primeras conversaciones de la Cruzada contra el Hambre, y eso nos daba toda una fotografía de cómo se estaba viendo el tema del hambre y los alimentos como unos commodities. Por otro lado, si seguimos viendo que la agroindustria compite con la agricultura familiar, siempre la vamos a ver a la agricultura familiar no como una alternativa que pueda ser replicable o escalable. Se va a seguir viendo desde este sistema o enfoque asistencialista. Y por otro lado, el marco normativo que da viabilidad a un sistema alimentario. Creo que hoy nosotros hemos estado cabildeando con varios temas para cómo modificar esta parte de que tiene que estar incluidas las políticas de salud con los sistemas alimentarios, y eso viene a las cadenas. Si no lo logramos vincular en un pensamiento sistémico, también el reto es importantísimo. Y por último, me gustaría, y voy a dejar ahí en el chat el manifiesto, pero este manifiesto trae en su amplitud cada una de las partes que vemos desde la producción, el consumo, la distribución, y qué proponemos y qué política pública proponemos para cada uno de estos temas. Y por último, no quisiera dejar de lado una pregunta, comentario que hizo Michelle Ramírez, que cuáles serían los obstáculos de un país machista como el nuestro para la violencia hacia la mujer y las brechas de género en políticas públicas para mujeres rurales. Hoy creo que el gran desafío, igual que lo que comentaba hace unos minutos, es el paradigma y el status quo que coloca estas conversaciones como no movibles, como si tú concibes que este 26% de las mujeres son propietarias de la tierra, no hay ley que impida que lo sean. O sea, si tú lees las leyes, no hay donde diga que no pueden ser propietarias, pero el uso y costumbre les dice otra cosa. Entonces no pueden decidir si no están abiertamente reconocidas por la Asamblea Ejidal, por ejemplo. Y eso lo hace doblemente complicado porque ellas siempre están atrás y no pueden hablar. Yo creo que hoy el tema, y lo vamos a estar y no lo vamos a soltar, es un tema de las jornaleras. Hoy el reconocerlas, y a las mujeres campesinas reconocerlas y perseguir muchos de los indicadores de la agenda nos da una hoja de ruta de cómo ir metiendo el tema de perspectiva de género en este tema en particular rural y de agricultura, pero sí creo que hoy los paradigmas y los esquemas mentales nos están llevando a pensar que las mujeres solo son las que pueden tomar decisiones a la hora del consumo y no parte de toda la cadena de valor. Entonces yo creo que es fundamental pensar a las mujeres y poder seguir construyendo políticas públicas que incluyan a la mitad de la población de México, que están pensadas por hombres y para hombres. Entonces yo creo que hoy es fundamental que estas políticas tengan desde un inicio esta perspectiva de género, y creo que es un reto fundamental, Michelle, pero no vamos a soltar, y si quieres sumarte, bienvenida. Hay dos preguntas también aquí muy interesantes. Bueno, en realidad hay más bien una sugerencia de Alejandro Rivera. Más bien, él dice, faltaría incorporar no solo a las cadenas de suministro de consumo, sino también a las de la tecnología y del conocimiento. Eso por un lado, para retomarlo. Y Víctor Manuel Muñoz Guerra pregunta, ¿cuál será la realidad inmediata de México sin apoyos del gobierno? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería esa realidad inmediata sin el apoyo del gobierno? Si me permites, Adela. Sí. Es una pregunta difícil de responder, y las dos partes sobre esta parte de sin apoyos. Hay apoyos. ¿Para qué? Eso es otra cosa, pero hay unos apoyos nada menores para ciertas cosas.
no despreciables. Pero si esos apoyos son o no son los que vamos a necesitar, eso puede ser parte de la cosa compleja. La mayoría de todos los textos, por lo menos los que tienen que ver con instituciones que están pensando, sobre todo alrededor de la pandemia, más tipo FAO, más tipo la propia CEPAL, donde la directora Alicia Bárcenas ha estado muy insistente en llamar la atención para Latinoamérica. ¿Y por qué Latinoamérica? Pues porque estamos conectados con el ganado que entra por Guatemala, le llaman narcoganaderos, ¿no? Por la frontera con Campeche. Estamos conectados con las migraciones de Nicaragua, o sea, estamos muy conectados. Y las realidades entonces de desastres naturales o de pobreza, o en este caso de flujo de mercancías también, legales o ilegales, nos conectan. Y digo que nos conectan y digo que las citas de la OCDE, de la FAO y demás, porque llaman la atención a decir, ya los desastres naturales y ya digamos, la conflictividad social por guerra en las distintas partes del mundo, están provocando una gran inconformidad social. Y entonces cuando miden la inconformidad o la paz en los distintos países, ven que en la última década las manifestaciones de todo tipo, irrupciones previos a la propia pandemia, por ejemplo en México, la irrupción de la vía del tren en Michoacán, la toma de carreteras en el Istmo, que provoca que los productores de mango no puedan, pues, en un momento dado exportar su mango. O flujo de mercancías, en fin. Entonces, esta inconformidad social me parece que ya estaba como un gran tapete y que las iniciativas de producción, por ejemplo, de minas o de infraestructura, están cayendo en un terreno donde ahora, además, va a haber menos ingreso, menos capacidad de compra a todos niveles y más hambre. Y entonces la inconformidad se va a acrecentar y va a crear más resistencia para muchas otras cosas, incluso iniciativas de gobierno que pueden ser buenas. Y se van a enfrentar a fenómenos de deterioro de la salud y deterioro ambiental. Las posibilidades que tenemos es, creo yo, más que a nivel federal, yo le apostaría más a la lógica de los estados, un poco los esfuerzos, no es porque le quiera yo echar aquí un cebollazo a Sergio Graf, pero como los esfuerzos de estados productivos y de estados como Jalisco, donde la agenda rural está convergiendo en medio ambiente y está convergiendo los sistemas productivos de la Secretaría de Agricultura. Entonces, políticas de creación de condiciones de gobierno, donde si no tienes eso, pues no tienes posibilidades de enfrentar, incluso con dinero, las políticas comerciales. Entonces, yo sí veo un incremento de la inconformidad y un incremento de la resistencia y cada vez menos capacidades institucionales para entrar a ese diálogo. Okay. Aunado un poco, un poquito, creo que va a ir un poco de la mano con esto que habla Cuauhtémoc, que te mencionó a ti, Sergio. Eunice Medina habla justamente de eso, pregunta, ¿se está haciendo alguna acción por alguna institución en Jalisco para fortalecer de manera directa a los pequeños productores? Entonces, eso yo creo que es una pregunta directa a Sergio. Sí. Quiero retomar un poquito de lo que decía Cuauhtémoc sobre la pregunta anterior de la realidad de México sin el apoyo del gobierno. Estoy de acuerdo, hay apoyos que están. El problema que tenemos es que estructuralmente hemos desbaratado una serie de instrumentos que nos ayudan a salir de crisis. Ahorita, después del huracán que pasó por la península de Yucatán, sin posibilidades de una canalización efectiva de recursos de fondos como el Fonden, van a entrar en una dinámica como la que decía Cuauhtémoc, de agudización de los conflictos y de
condiciones mucho más difíciles para salir adelante. O sea, si eso se nos viene a presentar en 3, 4 lugares con huracanes fuertes, sin capacidad gubernamental para atender las crisis inmediatas, aunque haya programas de apoyo, la situación se va a agudizar de una manera pues terrible. Y la verdad, México, digo, ya de por sí no previó eso cuando tuvo la jauja petrolera, ¿no? En los periodos gubernamentales de Fox y Calderón, y no se crearon los grandes fondos de inversión que pudieran haber servido para sacar estas cosas, y más bien se distribuyó el dinero para una perspectiva federalista, pero pues sin muchos controles y una fuga tremenda de recursos. Ahora con la inexistencia de ciertos fideicomisos, fondos que están destinados a solventar estas crisis, pues vamos a estar en una circunstancia cada vez más difícil, independientemente si los estados a nivel local tienen también programas o no. En el caso de Jalisco, sí, en efecto, además de lo que comentaba Cuauhtémoc, de esta articulación donde alineamos instrumentos de política entre el sector rural y nosotros, hay toda una política de reactivación económica, principalmente focalizada a las MIPYMES y con un enfoque de encadenamiento productivo que permita pues, que empresas tractoras puedan jalar a las micro y pequeñas empresas, ¿no? Y alineándoles con una reactivación también de la capacidad de consumo, y el gobierno metiendo pues, recursos específicos para eso, o apoyando las cadenas productivas en los aspectos de proveeduría y anticipos y fondeos entre empresa tractora y MIPYMES con garantías del gobierno para no alargar la transferencia de pagos. Y lo que siento que tenemos todavía hay un programa con la leche muy importante de compra. La leche, a diferencia del huevo y de la carne de cerdo, que son grandes productores en su mayoría, o sea, aquí no hay pequeños productores de huevo, o sea, son los grandes productores de huevo, y en efecto, el 50% de la producción de huevos sale de Jalisco, pero son grandes granjas. El sector lechero es diferente, es lo contrario que pasa en el norte. En el norte son 2 grandes cooperativas con 5 productores inmensos, los que controlan la mayor parte de la producción de leche en la zona lagunera. Y aquí tenemos 18,000 productores de leche en Jalisco, de los cuales 10,000 son de menos de 50 unidades bovinas. Es decir, viven en las condiciones límites donde cualquier incentivo aquí, lo que estamos tratando de trabajar es con la Secretaría de Agricultura, metiendo esquemas donde les permitas, a través del uso de energías renovables, disminuir el costo de la energía, que puedan pagar una refrigeración y la ordeña automatizada, ¿no? Y no represente pues, la pérdida. Y en estos sistemas sí hay un esquema de apoyo a los productores para el acopio de la leche en una condición de precio que les permita no quebrar, ¿no? En estos momentos. Y ahí hay una gran oportunidad. El tema de la leche aquí se me hace como uno de los encadenamientos donde podrías tener la zona de los Altos. La mayor parte de la producción de alimentos para el ganado viene de granos que vienen de los Estados Unidos. Y aquí se destina más el territorio a la producción de pastos, en lugar de producir el grano. Y hay un proyecto muy interesante que se está desarrollando por la Universidad de Guadalajara y productores, y vinculado con el sector agropecuario, para ir generando una producción sustentable local de granos a pequeños productores de leche. Entonces, ahí hay una gran oportunidad. Todavía no está debidamente, o sea, a la escala que se requeriría para encadenarlo, pero para mí es uno de los sectores donde podría tener una relación directa con el tema del hambre. Es decir, la leche es un producto esencial para niños.
y tienes una ciudad de 5 millones de habitantes y tienes condiciones como todas las ciudades de marginación y pobreza, y si tienes la producción de leche a nivel local, podría ser un encadenamiento para satisfacer pequeños productores que producen reciben precios adecuados para abastecer de leche de calidad a personas con necesidades de alimentación. Entonces, es un espacio, es un tema que a mí me gusta mucho, pero es complejo por la magnitud de la producción, pero ahí estamos tratando de trabajar junto con la Secretaría de Agricultura en esos asuntos. Okay. Ahorita, bueno, ya se nos está terminando el tiempo, son las 5:23. Entonces, a mí sí me gustaría un poco cerrar, bueno, ir cerrando con una, ahora sí que en honor al Laboratorio para la Resolución de Conflictos Socioambientales, ¿no? Si ustedes pudieran en un momento como, ¿qué se imaginan? O sea, de acuerdo a todo el contexto de lo que se ha hablado, de toda la problemática que puede surgir, de los desastres sociales y la conflictividad que está por venir, en fin, ¿ustedes qué propondrían para resolver estos siguientes conflictos sociales y socioambientales que pues están despertando y se despertarán por todo el problema de la pandemia? ¿Cuáles serían sus propuestas de resolución de conflictos que pudieran dar como ideas para poder pues caminar hacia eso, ¿no? Hacia esos nuevos rumbos y hacia esos nuevos esquemas de los que han mencionado ustedes? ¿Quién se anima a contestar? ¿No? Sí, Temo. claro que sí. Mira, la pandemia está creando cosas que todavía es difícil de sistematizar. Yo creo que los sistemas educativos son los que están dándose cuenta que, por ejemplo, la idea de aula se desvaneció, ¿no? Esto de ir a la oficina cuando ya lo puedes, o viajar y tener esta misma charla con, sin necesidad de estar presentes, creó unas oportunidades de diálogo paradójicas, si quieres, pero las creó. Y eso no es posible todavía visualizar en qué va a acabar. Y, por ejemplo, particularmente en las cadenas de abasto, todas las posibilidades de conexión que se están dando digitales, tanto de las grandes empresas como de las pequeñas empresas, son como pautas que yo creo que van a generar nuevos canales de comunicación. Instituciones como el laboratorio están en distintas partes del mundo buscando elementos para diálogos y creación de plataformas que alguien pudiera acudir a estas plataformas en búsqueda de estos elementos, pues entre creativos y diversos, porque la polarización que hay en el territorio, por ejemplo, entre el sector minero y algunos territorios donde están los recursos naturales, las iniciativas de infraestructura o de energía, incluso las de energía renovable, estas polarizaciones requieren de espacios de diálogo. Y todos requerimos espacios de diálogo, porque no son actores perfectos, ni el gobierno, ni la academia, ni las ONGs, ni las propias comunidades. Entonces, yo lo que pienso es que en esta polarización y en esta animadversión, digamos, o esta resistencia que está habiendo, todos están preguntándose cómo hacerlo distinto. ¿Cómo hacerlo de otra manera? Y en cómo hacerlo de otra manera estarán surgiendo estas ventanas y estas capacidades. O sea, ventanas como las del laboratorio que ahora convoca y capacidades porque es una unión de personas y de inteligencias las que nos van a permitir estos diálogos con los distintos sectores forestales,
educativos, productivos de un tipo o cadenas de otro tipo, ¿no? Sí, justamente, por ejemplo, aquí dice Olimpia Castillo, dice la educación ambiental, hablando un poco de lo que dices de los espacios de diálogo, ¿no, Cuauhtémoc? De esta parte de la educación ambiental. Ella dice, la educación ambiental es fundamental para atender y prevenir conflictos socioambientales. Entonces, pues al final de cuentas sería de alguna manera como vincular todos estos esfuerzos de las organizaciones, de las instituciones gubernamentales, también con las instituciones educativas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pues sí, pero me gustaría a mí que rumbo al cierre, tanto Montserrat como Sergio se tomaran. Yendo un poco a lo que decías, y ahorita toco el tema tal vez de la educación, muchos de los encadenamientos productivos ya eran generadores de conflictos, es decir, ambientales. En los modos de producción que teníamos, sobre todo un estado como Jalisco que está centrado en la producción comercial más que en la producción campesina, aunque también hay zonas de producción de autoconsumo de alimentos. Es más, la mayor parte de los productores están centrados en la producción de ganado, producción porcícola, agave, para tequila, leche, con el sistema que les decía también que puede tener una oportunidad de innovación social muy importante. Y estas cadenas productivas ya eran generadoras de conflictos y conflictos muy, muy serios. Ahora tenemos que crear, para poderlos transformar, alguien comentaba sobre los servicios o los bienes públicos que necesitas transformar estos sistemas productivos para que se comporten de otra manera y generar instrumentos, no solamente de subsidios a través de ayudas, sino también de mecanismos crediticios, certificación, mecanismos de organización de los productores diferentes y el cumplimiento mínimo del Estado de Derecho. Es decir, si tú tienes la posibilidad de seguir deforestando para poner aguacate donde quieras y no importa que le desvíes el agua a cualquier población, pues no hay forma de resolver los conflictos. O sea, tienes que ir anclando las cosas con varios instrumentos, ¿no? Instrumentos de política pública con incentivos adecuados en materia de subsidios, vinculación con activos públicos como el crédito, la organización y mecanismos de certificación para estos productos que tienen un alcance en mercados internacionales, ¿no? Y cumplimiento de la ley con un buen esquema organizativo de los productores. Entonces, con eso puedes ir construyendo, pero para ello necesitas también que haya una perspectiva. Esto te estoy hablando de Jalisco, pero cada estado tiene sus problemáticas diferentes y tiene dinámicas socioambientales diferentes, sociopolíticas diferentes, que necesitan construirse desde lo local. Y lo que no veo, claro, es que haya una voluntad nacional de crear estos mecanismos. De manera sana pueden ser hasta contractuales entre la federación y los estados para que puedas construir esos modelos de intervención territorial con esos incentivos y no construidos desde el centro con un modelo homologado para todo mundo, ¿no? Porque eso no te va a funcionar. Entonces tendría que haber pues un repensar el tema de la descentralización, una descentralización no como la que malamente se pudo haber realizado solamente transfiriendo recursos y responsabilidades y construir las cosas desde lo local. En el tema de la educación, yo creo que es muy importante a veces disociar la educación ambiental de la resolución de los problemas. O sea, no resuelve nada. Perdón, a veces voy a decir alguna herejía, pero la educación hacia la sustentabilidad tienes que estar anclado en los procesos mismos de la producción, de la construcción social, y no aislado como una acción de puritanismo de educar al prójimo y hacerle la conciencia ambiental. Tiene que ser una educación formal e informal que sea transformadora de los modos de producción y de consumo.
y estar ligado a la solución de los problemas. Ya nos estamos pasando, ya nos pasamos 3 minutos. Breve. ¿Quieres decir algo? Sí, súper breve. Mi conclusión, si no me dejas ahí botada. No, justamente iba yo al tema de pues hacer una breve conclusión entre todos, pues para ya darle cierre al conversatorio. Yo nada más quisiera volver a recalcar que, y en el tema en el que nosotros nos hemos especializado en estos últimos 22 años, es entender que la pobreza es la negación sistémica de la dignidad y los derechos humanos. Si nosotros seguimos pensando que no podemos y no atendemos cada uno de los derechos que están siendo violentados durante la pandemia, los derechos humanos no están en cuarentena y eso creo que es fundamental. Otra cosa que también creo que es un reto, he escuchado en varias declaraciones de funcionarios muy importantes, es que la pobreza es la que genera la violencia. Yo creo que la pobreza no es la causa de la violencia y eso es medular para entender cómo poder acercarse a un tema tan complejo. Y por último, 2 cosas al final. Me gustaría pensar que en cada parte y cada eslabón de la cadena debiéramos incluir, y insisto en que debiéramos incluir a los actores que habitan los territorios. Hoy creo que los conflictos y la tensión en los territorios está haciendo porque no son tomados en cuenta. Yo coincido completamente con lo que dice Sergio, de que el desarrollo se hace a lo local y creo que sí hay que dar más dientes a los municipios, más dientes a los estados para poder hacer y transformar realidades locales. Hoy creo que las soluciones y los liderazgos locales lo están demostrando. Hoy en la pandemia se nota quién está actuando de una manera y quién está actuando de otra. O sea, hoy creo que es fundamental el desarrollo local. Y por último, invitaría, y creo que muchos de los que estuvieron en el chat y escuchándonos, consumir también es un acto político. O sea, consumir, lo que decides consumir, envía un mensaje político sobre los sistemas alimentarios, sobre el modo de la economía, sobre el modelo de desarrollo que estamos teniendo. Hoy creo que tú tienes la oportunidad de cambiar cualquier cosa también desde tu consumo. Entonces los invitaría a pensar un poquito más y entender desde dónde vienen sus sándwiches y sus pastas y demás. Muchísimas gracias. Gracias, Monse. ¿Quién más quiere concluir? ¿Cuauhtémoc? Si quieren yo para dejar cerrar a Cuauhtémoc, sí. Sergio. que tiene visión más amplia y global. Yo quiero reforzar lo que dijo al final Monse. Hay un gran poder en el consumo que está totalmente desdibujado y muchas veces porque no estamos debidamente informados de los impactos que tiene la manera en que consumimos. Sin embargo, como dije hace rato, tenemos también que cambiar los patrones de producción, es decir, los modos de producción tienen que ir cambiando hacia esquemas más sostenibles. No podemos seguir consumiendo la energía que consumimos de la manera que la consumimos, o sea, el tipo de energía, ni tampoco la forma de consumirla. Tenemos que hacer ya un cambio estructural sobre cómo planificamos los aspectos de energía, agua y alimentos, y debería de ser una planificación y una política articulada. Están totalmente interrelacionados y estos temas que son cruciales están siempre abordados desde perspectivas totalmente disociadas. Entonces, ahí hay un reto muy importante. Y pues con esto del COVID, espero que aprendamos nuevas cosas, pero dicen luego que es difícil con la edad aprender nuevas maromas. Espero que podamos convencer a muchos para hacer las cosas de una manera diferente. Nosotros estamos tratándolo de hacer desde el sector económico. Tenemos una alianza de primer nivel con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Desarrollo Rural, es decir, una política común en materia ambiental y energética, lo cual nos está dando la posibilidad de crear nuevos modelos e instrumentos que pueden ser innovadores
en el futuro. Muchas gracias, Sergio. Cuauhtémoc. Mira, la condición en la que estamos, que nos está forzando a cambiar, o sea, que desnudó muchas realidades, que evidenció muchos de los tornillos chuecos, de los engranes, de las concentraciones. Esta condición es una sacudida, está reconocida por todos, y donde estamos soñando es en convencernos a todos, en el sentido de lo que decía Montserrat, que tenemos un rol que jugar por muy pequeño que sea. Las comunidades rurales ahorita están demandando mucho conocimiento y mucha tecnología. Y entonces eso crea una oportunidad para muchos jóvenes que quisieran conectarse desde su casa, además, para hacer las plataformas digitales que se necesitan. El sueño es convencer, por ejemplo, que es un poco la tarea de personas como su propio Sergio, convencer a los sectores productivos que es muy buen negocio producir conservando la naturaleza y restaurando la naturaleza, que sale más barato que los impactos negativos que estaban creando un mal público y disminuyendo nuestros bienes públicos. La tarea de la política pública es crear bienes públicos, no males públicos. Y en tanto eso, nos queda promover estas ideas de esto es buen negocio y ver y pensar desde las distintas plataformas si nos toca resolver el problema de la exportación de miel a Alemania que hacían los yucatecos, que era muy buen negocio, pero que ahora pues está en qué van a hacer todos estos productores de miel, que eran además los luchadores sociales que estaban en contra de los pesticidas y que tenían efectos. Necesitamos pensar y pensar muy bien si vamos a enfrentarnos a un proceso peor de hambre que el que ya teníamos y de polarización entre las grandes cadenas y toda esta diversidad de economía informal. Porque está polarizando a nuestra sociedad y porque nos va a hacer enfrentarnos a cada uno de nosotros que está escuchando y a nosotros que estamos en este panel a la posibilidad de no poder comprar ciertas cosas. Por supuesto, muchas de las ventajas de esta pandemia fue que nos reducimos muchas de las necesidades y vimos que había un montón de cosas superfluas que no necesitábamos. Y en tanto esas cosas superfluas podemos empezar a ordenar nuestra mente, tanto como sea posible, a las cosas que a la de veras importan, como es la solidaridad y la cooperación. Pues muchas gracias, Cuauhtémoc. Pues bueno, yo creo que ya se nos pasó el tiempo, al final de cuentas. Pero bueno, en resumen, ahora sí que en resumen, en un gran resumen, a reserva de que este conversatorio está, bueno, ahorita también está abierto al público de fuera del Zoom, en Facebook y todo, pero de todas maneras se está grabando y se va a difundir también por las redes. Entonces, bueno, hay una invitación también abierta a continuar, o sea, que las personas que están presentes en este conversatorio, pues puedan continuar con el diálogo, con las preguntas. En el cartel que les llegó seguramente están todos nuestros datos. Si ustedes tienen dudas, si tienen preguntas, a nosotros nos sirve también para abrir incluso otros diálogos a través de los conversatorios y poder llegar a posibles resoluciones, ¿no? O a ideas más concretas, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, aquí sí, yo me quedo con que se necesita un cambio estructural, ¿no? Para generar políticas articuladas, como dice Sergio, modelos innovadores que generen procesos de bien común, eso es muy importante, ¿no? Voltear a ver a los municipios, generar procesos de inclusión en ese sentido, reeducarnos, como dice Cuauhtémoc, en un nuevo sistema de consumo que ha estado, bueno, también lo dijo Sergio, desdibujado por esta falta de información, ¿no?
Y bueno, que en toda esta nueva estructura o reestructura también, bueno, podamos contemplar estos sistemas de economía circular, más sustentable. Es decir, yo creo que es muy importante ahorita aprovechar la oportunidad de la pandemia, al final de cuentas, para reenfocar, digamos, como nuestros niveles de consumo, nuestras formas de consumo, deshacernos o realmente ya dejarle de dar importancia al consumo que no importa, en función del que sí importa, ¿no? Pues ahora sí que para beneficio de todos por igual, ¿no? Generar procesos de bien común. Yo creo que es algo importante en esta época, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias por su presencia. Pues estamos muy, muy contentos. Cualquier cosa que se necesite, tienen mis datos. Pues ya damos fin y por terminado este conversatorio, a menos que quieran agregar algo más, pero yo creo que ya no, porque ya son las 17:45 y más bien se nos va a cortar el Zoom. Entonces, pues muchas gracias. Por mí aquí ya quedamos. Muchas gracias. Gracias, Adela. Gracias a todo el público por su presencia. Muchas gracias, Sergio. Gracias, gracias, Gracias. gracias, Monse. Mucho Gracias, gusto, Sergio. Monse. Adela. Mucho Gracias gusto. a todos los escuchadores.